El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierras de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Y andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Siria, y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias, a los poseídos, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Los seguían grandes muchedumbres venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. A ver, sentados. El día de ayer en la noche, después de ir a ver un enfermito, me mandaron un video muy interesante que después yo le mandé al padre y se me olvidó mandárselo a Fray Josué, de cómo construyen un edificio en China, si lo viste, en 360 horas, y un super edificio, con todo, y no sé, creo que eran unos 20, 30 pisos, si no es que más, y con unas, o sea, no crean que así sino con unas bases sólidas, firmes, tanto que ese edificio es, bueno, según la arquitectura y la ingeniería que usaron, es resistente a temblores en escala número 9. O sea, de la escala 9 de Richter, resiste un terremoto de esa intensidad. Y es un edificio grandísimo. O sea, obviamente lo sorprendente es que en 360 horas lo hayan hecho. Y se ve una cámara a máxima velocidad, como va pasando 1 hora, 2 horas, 3 horas, hasta las 360, y se ve cómo terminan el edificio. Y dices, wow, increíble. Y es precisamente, de alguna manera, lo que hoy nos presenta la palabra de Dios. O sea, para poder construir algo sólido, necesitan tener una base, un cimiento que lo sostenga, porque van a venir situaciones de confusión, de dolor, de sufrimiento, y si no tenemos una base firme, pues nos va a pasar lo que probablemente ya nos haya pasado: tristeza, desesperación, angustia, miedo y obviamente decisiones equivocadas en función de esos sentimientos o de esos problemas. Entonces, el evangelista San Juan, el discípulo San Juan, en esta carta, de su primera carta, capítulo 3, versos 22 al capítulo 4, versículo 6, nos habla precisamente de una simiente que tiene que ir unida a dos aspectos. Dice: puesto que cumplimos los mandamientos y hacemos lo que le agrada. O sea, una cosa es cumplir un mandamiento porque tengo que hacerlo y como que porque me lo mandan, hacerlo porque le agrada. O sea, hay una corresponsabilidad, un deseo de agradar a Dios. Porque yo puedo cumplir los mandamientos, pero mi corazón no está unido a eso. No porque me agraden los mandamientos, pues muchos mandamientos a lo mejor nos cuestan trabajo, o muchos aspectos de nuestra vida cristiana o moral
pues tal vez no quisiéramos, pero la clave está en esos fundamentos, en esas bases sólidas que son los principios que son universales y que no cambian. No matarás, no robarás, no mentirás, no fornicarás, no esto, no aquello. Y el otro elemento es porque le agrada a Dios o agradar a Dios. Voy a poner un ejemplo aquí de este matrimonio. Aquí mi joven del Agua Caliente, de la banda, sí es banda, Agua Caliente. Y pues él le regala algo a su esposa, pero se lo regala así porque, sin ningún detalle. O sea, luego sienten cuando se le da la cosa con amor y cuando nada más te la da para tapar el ojo al macho. Yo no digo que él sea así, estoy hablando en diferentes casos. Entonces, no es lo mismo regalar algo por regalarlo, a regalar lo que vaya acompañado verdaderamente de amor. Se siente la diferencia. A cumplir una que, pues es el aniversario y te compré eso, ábrelo. Espérate, no. Puedes haberle regalado algo muy grande, pero si no hay amor no funciona. Es exactamente lo mismo en ese ámbito. No es lo mismo cumplir un mandamiento, porque pues lo tengo que hacer, y de mala gana, y a veces renegando, pero no poniendo realmente el corazón, pues no funciona. Por eso, los fundamentos que van a permitir que el cristiano tenga una base sólida es precisamente, primero, conocer los mandamientos, ponerlos en práctica, pero siempre unido al amor, porque le agrada a Dios. O sea, ¿qué es lo que busca el cristiano? Agradar a Dios. Desgraciadamente, y pocas veces lo hacemos por agradar a Dios. A veces lo hacemos por miedo a Dios, por miedo al castigo, porque no me quiero ir al infierno. Que no es que sea malo, pero como primer momento podría funcionar. Tenemos que pasar de ese miedo al castigo a ese deseo servir al que amo. Obviamente, antiguamente, si lo meditáramos en el ámbito de la Santa Inquisición, pues la Inquisición presionaba para que, por miedo, si no hacen esto se van al infierno y te voy a torturar. Bueno, que realmente la Inquisición católica no fue realmente tan como nos la presentan. La Inquisición protestante, esa sí estuvo más perrona, pero bueno. El caso es que no puedo fundamentar o construir mi vida en solamente hago los mandamientos, sino lo hago por amor. Este es el fundamento. Entonces, ya con eso puedo obtener todo lo que yo le pida a Dios. Obviamente, cuando tengo estos fundamentos y tengo este amor, no voy a pedir nada que sea contrario a estas bases, a este fundamento y a este amor, o sea, a este agradar a Dios. Yo no puedo pedirle a Dios algo que sea desagradable a Él, porque ya estoy quitando la base, ya estoy quitando el sostén de mi edificio. Aquí no ha sido una construcción en 360 días, ha sido una construcción, en mi caso, 50 años, en el caso de cada uno la edad que tiene. Es una construcción, pero que tiene que tener esta solidez. Muchos de nosotros, a lo mejor, gran parte de nuestra vida, incluso a lo mejor todavía en este tiempo, estamos construyendo no con esa solidez. Lo hago porque sé que tengo que hacerlo, porque es lo que manda la iglesia. Pues ya de por sí ya es algo, pero no tiene toda la consistencia que debiera hacerlo porque amo a Dios. Entonces dice, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Y lo que yo le voy a pedir es que este edificio siga creciendo. Este edificio es mi vida, este edificio es mi matrimonio, este edificio es mi trabajo, pero tiene los fundamentos, tiene la solidez que va a ser precisamente lo que me enseña mi iglesia, con los mandamientos, los sacramentos, la vida moral y todo esto. Y el otro elemento, por amor a Dios, o sea, para agradarlo a Él. Ahora, ¿cómo puedo tener precisamente, cómo es que puedo utilizar estos mandamientos o estos principios, esta base y este amor? Necesito algo para poder juntar estos dos aspectos, o necesito una situación que permita que yo busque
agarrar los mandamientos y enamorarme de Dios. Y es precisamente el conocimiento. El conocimiento, ¿qué es lo que nos va a decir el apóstol? ¿No? Nos dice, ahora bien, este es un mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y que nos amemos los unos a los otros. Entonces, ¿qué significa creer? Significa que voy a obedecer, que voy a vivir de acuerdo a lo que a la persona a la cual yo creo, a la cual yo amo, a la cual yo me apoyo. Y una de las cosas que hablábamos ayer en la misa del domingo acerca de lo que es la adoración. El acto máximo, bueno, nosotros fuimos creados para adorar a Dios. De hecho, les explicaba cómo el culto, la devoción es uno de los aspectos que tiene que ver con Dios, pero también se utiliza para una relación, por ejemplo, de pareja. Hablar de que un hombre es devoto a su mujer significa, ¿qué significa hablar de que un hombre es devoto a su mujer o que la mujer es devota a su esposo? La devoción es el compromiso para mantener y sostener una relación con otra persona, cuando es de amistad, cuando es de noviazgo, de matrimonio. Pero el grado máximo de devoción yo se lo debo a Dios. O sea, la devoción que yo le tengo a Dios es cuidar mi relación con Él. Y a esta devoción máxima, plena, completa, que es para la que he sido creado, se llama adoración. Y meditábamos ayer cómo hay en nuestra vida señales que nos tienen que llevar a adorar a Dios. En el evangelio de ayer oíamos como los magos decían: hemos visto su estrella y hemos venido a adorarlo. O sea, ellos no tenían una cultura judía, no tenían ninguna preparación judía. Descubren en la naturaleza, a través de las señales de la naturaleza, en este caso de las estrellas, la presencia de este Dios. ¿Y qué es lo que hacen? Salen de su lugar para ir a adorar. La adoración máxima, completa, total, plena del ser humano está en la obediencia a Dios. La mejor forma de adorar a Dios es obedecerlo. La adoración es un acto que empieza de adentro hacia afuera. Hay signos externos que nos ayudan a expresar mi adoración a Dios: el ponerme de rodillas, el agachar la cabeza, por ejemplo en el momento de la consagración o cuando se levanta el Santísimo, cuando se les va a dar la comunión, ustedes se hincan. Es un acto de adoración externo, pero que implica una actitud interna. Y el grado máximo de adoración es cuando aprendo a obedecer a Dios por amor a Él, nada más. Aunque me lleve la fregada, lo voy a hacer en obediencia a Dios. Y ahí es donde entendemos la importancia de ir construyendo este edificio todos los días. Hacer de lo ordinario algo extraordinario. ¿Cómo se hace eso? De lo simple, como puede ser barrer, trapear, hacer tarea, ir a la escuela, ir a trabajar, preparar comida, hacerlo extraordinario, hacerlo por amor a Dios, hacerlo en nombre de Dios, hacer un acto de adoración ahí. Lo hago por amor a ti, porque esta es la vocación a la que me toca, y esto lo estoy haciendo por ti, para ti y en ti. Entonces, de eso ordinario lo estoy haciendo extraordinario. Estoy haciendo un acto de adoración. Lo hago porque es lo que me corresponde y lo hago por obediencia a ti, porque tú me has llamado a una vocación. Esposo, esposa, padre, madre, y hago las cosas que tengo que hacer. El problema es cuando ya no lo hago en ese sentido, y es que yo le doy todo, y es que yo me sacrifiqué, y él o ella no me valora. Entonces ya no hay el acto de adoración, ya es a ver qué voy a recibir. Yo puro doy y nada me dan. Entonces, como que ya no me siento con ganas de seguir dando. Bueno, entonces que creamos en la persona de Cristo. ¿Qué significa creer? Hacerlo todo en nombre de Él, por obediencia a Él, y es cuando empezamos a adorar a Dios. Obviamente el grado máximo de adoración es la Santa Misa, donde celebramos la obediencia de Cristo al Padre, a tal grado que se sacrifica por amor a nosotros.
Entonces, este es un mandamiento que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios, o sea, quien cumple los mandamientos permanece en esta estructura que llamamos la Iglesia, que tiene los mandamientos, que tiene los sacramentos, que tiene la enseñanza de la Iglesia, que tiene los aspectos de la vida moral que van a sostener mi edificio. Pero si yo no estoy en Dios, si yo no permanezco en Dios, pues obviamente este edificio tarde o temprano se viene abajo. Y dice, y en esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros, o sea, el Espíritu de Dios que nos va a guiar, que nos va a fortalecer, que nos va a ir santificando y vamos a ir descubriendo lo que el Señor quiere que nosotros realicemos. Pero viene un planteamiento muy interesante. En la siguiente parte de esta carta dice, hermanos míos, no se dejen llevar de cualquier espíritu, sino examinen toda inspiración para ver si viene de Dios. Ejemplo, volvemos a la construcción. Y de repente, pues el arquitecto o el ingeniero es el que marca cómo se va a hacer la obra, ¿sí? Y de repente viene alguien con buena intención, ¿sabes qué? Es que está mal esto, háganlo así. Pero si no viene del ingeniero y se hace como esta persona, a lo mejor todo se va a venir abajo. Entonces tenemos que discernir, no todo lo que nos digan, pues sí lo voy a hacer. Incluso nosotros como católicos tenemos que discernir y estar siempre bien atentos cuando lo que se nos diga es de Dios y cuando lo que no se nos diga no es de Dios. Esa es mi responsabilidad. De ahí el discernimiento, que es el cernir. Y el cernidor es una malla que se pone con un marco de madera donde se le echa la tierra y se cierne la tierra para que pase solamente lo finito. Y eso finito, eso que es la arena, lo voy a utilizar para construir y lo demás lo desecho. Entonces, lo que yo tengo que hacer es discernir lo que se me dice, lo que vivo, si eso no es de Dios, para poder construir este edificio que es la iglesia, que soy yo como templo de Dios y que tengo que estar construyendo también en mi familia y en mi hogar. Por eso dice mi querido San Juan, hermanos míos, no se dejen llevar de cualquier espíritu, sino examinen toda inspiración para ver si viene de Dios, pues han surgido por el mundo muchos falsos profetas. Y a veces no es que tanto sea falso el profeta. En el ejemplo vamos a hablar de los sacerdotes o de los obispos. Pero no todo lo que digan siempre los obispos o los sacerdotes quiere decir que sea de Dios. Entonces, el laico tiene que estar siempre bien atento. Si conoce los mandamientos, si conoce su fe, si conoce la palabra de Dios, si conoce pues, oiga, padrecito, como que esto que me está diciendo no va de acuerdo con la caridad, no va de acuerdo con el amor, no va de acuerdo. Y entonces tenemos que discernir. Claro, hay manifestaciones todavía más claras cuando se habla, por ejemplo, del aborto, cuando se habla del matrimonio homosexual, cuando se habla de la eutanasia, entre otras cosas, pues ahí no hay vuelta de hoja, ¿no? Pero en otras cosas sí nosotros tenemos que pasar por ese proceso, porque a veces a lo mejor el padrecito está en su mal momento o en un lapsus brutus tarugus y dice una cosa que no es, llevada por el dolor, llevada por frustración o lo que ustedes quieran, y está atacando a la iglesia o está destruyendo a la iglesia. Entonces tenemos que tener un discernimiento de todo lo que se nos diga, no porque venga incluso un arquitecto y me diga, ¿sabes qué? Lo vas a hacer así, pero él no es el que está encargado de la obra, no tengo por qué hacerle caso. Ahí yo tengo que discernir. Y en este caso en nuestra vida espiritual. Entonces, hermanos míos, no se dejen llevar de cualquier espíritu, sino examinen toda inspiración para ver si viene de Dios, pues han surgido por el mundo muchos falsos profetas. Ahora, ¿cómo? La presencia del Espíritu Santo es el que nos va a ayudar. Vuelvo al principio: mandamientos, vida sacramental, obras de misericordia, la palabra de Dios, el cimiento, y todo hacerlo por amor a Dios,
en esta combinación surge el Espíritu Santo que guía, que enseña todo lo que tenemos nosotros que vivir, y es donde se nos va a permitir descubrir y el discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces dice, la presencia del Espíritu de Dios la puedes conocer en esto. ¿Cuál? Todo aquel que reconoce a Jesucristo, palabra de Dios hecha hombre, es de Dios. ¿Qué quiere decir reconocer? Vuelvo al ejemplo de la construcción. Yo reconozco al arquitecto que está encargado, al ingeniero que está encargado de la obra. Y si él lo dice, yo reconozco y hago las cosas como él dice. Aunque venga Juan de las Canicas y me diga que lo tenga que hacer, no. Es como dice el arquitecto. En este caso, reconocer a Cristo quiere decir, yo voy a hacer las cosas de acuerdo a la forma de Cristo, a lo como Dios me lo va marcando. Y este es un parámetro que nos puede ayudar muchísimo a la hora del discernimiento y de cumplir este proyecto de Dios en nosotros. Porque no vaya a ser, y que yo creo que muchos de nosotros nos ha tocado hacerla de anticristo, y no porque queramos, sino por ignorancia o por la vida de pecado. Todo aquel que reconoce a Jesucristo, palabra de Dios hecha hombre, es de Dios. Todo aquel que no reconoce a Jesús no es de Dios. Cuando no le hago caso, cuando no lo escucho, pues soy del anticristo. Así de simple. Lo decía el padre Jorge Loring de otra manera. Cuando peco, soy hijo de Satanás. Nada más. Ay, híjole. O sea, cuando me dejo llevar por el pecado. Entonces, cuando yo no oigo, cuando no hago las cosas de acuerdo al proyecto de Dios, soy el anticristo. Estoy en contra de la obra de Dios, consciente o inconscientemente, pero soy anticristo. O sea, contrario a la voluntad de Dios, contrario al proyecto de Cristo, de que todas las almas se salven, de construir el reino de Dios aquí en la tierra. Bueno, aquí lo voy dejando porque ya se me acabó el tiempo y ya no alcanzamos con el Evangelio y la última parte. Pero yo creo que con esto nos pone mucho a meditar y a querer trabajar en esta obra. Vamos a presentar juntos el pan y el vino y las intenciones de todos ustedes.